están? Soy Rodrigo Ugarte y quiero invitarlos a que nos acompañen en este primer capítulo de Lo Inexplicable. Un programa que surge de muchas ideas, de muchas conversaciones y de muchas sugerencias que he escuchado a través de estos años. Por ejemplo, mi hijo se metía a TikTok y me decía: oye papá, mira, encontré una nota tuya de ovnis hablando hace mucho tiempo. Mi hija se metía: oye, mira en Instagram papá, hay un reel tuyo hablando de ovnis y mira, ¿cuándo fue esto? Y surgían estas conversaciones y así surge la idea de plasmar todo esto en un programa al cual los quiero convocar, que nos acompañen. ¿De qué vamos a hablar acá? De lo que me ha tocado reportear en 30 años de televisión. Fíjense que no solo de ovnis, que es un tema predilecto, sino también de posesiones demoníacas que me ha tocado cubrir, de casas embrujadas, de fantasma, de gente que me dice: Rodrigo, me está pasando algo inexplicable. Ven, y concurríamos con las cámaras del canal a ver fuego que salía de los cajones, de los colchones, que se prendían espontáneamente, casos de piriconesis increíbles que me tocó presenciar con las cámaras de los canales en que he trabajado, posesiones, gente que estaba poseída y que tuvo que ser sometido a un exorcismo delante de nuestras cámaras. Hechos inexplicables que han ido quedando plasmados, como les digo, a través de 30 años de reporteo. ¿Y por qué no ponerlos a disposición de todos ustedes esas experiencias de gente que se ha acercado a compartir esos sucesos paranormales que le ha tocado vivir, y muchas otras que no dejaron que los grabáramos, pero que nos pasaron sus testimonios y que son realmente sorprendentes? Yo hoy tengo acá a un compañero de trabajo que estuvimos juntos en Mega durante muchos años y que también le tocó reportear algunos de estos sucesos, y él era bastante incrédulo, bastante escéptico, sobre todo de los ovnis. Pero poco a poco creo que Francisco, bienvenido a nuestro primer capítulo de Lo Inexplicable. Francisco Calmes está con nosotros. Su visión ha ido cambiando, ¿no? Gracias, Rodrigo, por la invitación a este primer capítulo de Lo Inexplicable. Te felicito por lo demás, creo que es un espacio súper necesario. Hay pocos lugares donde encontrar contenido interesante como esto que no tiene explicación. Entiendo que vas a tener algunos invitados durante tu exposición y por lo tanto eso le da mucho crédito a lo que van a ser tus relatos y tus historias. Efectivamente, trabajé también en televisión y me tocó cubrir algunas notas de sucesos paranormales, fenómenos ufológicos, y ciertamente hay mucho interesante y que no tiene explicación, y de eso tú vas a dar cuenta en tus distintos relatos, ¿no? Claro, porque de lo que aquí vamos a hablar, y esa es la invitación que les queremos hacer a ustedes, no es de relatos que yo leí en libros, no es de una historia que me contaron en la micro o que en un carrete con amigos alguien contó. Son sucesos que me tocó presenciar, que estuve ahí, que los puedo contar en primera persona, y muchos de ellos quedaron plasmados en las cámaras de los dos canales en los que he trabajado durante estos 30 años, que son Canal 13 y hoy en Mega. Fueron hechos que al camarógrafo, al asistente que estaba ahí y a mí, en lo personal, nos marcaron. Porque son sucesos que hasta el día de hoy no le encontramos una explicación razonable para lo que tuvimos que presenciar. Y no quiere decir que cada vez que salimos con una cámara vimos un ovni, vimos una posesión demoníaca, vimos un sacerdote haciendo un exorcismo. No, muchos de los relatos de la gente que nos llamaba le encontramos una explicación racional. Pero hay una fracción, una pequeña fracción de hechos que no tienen ninguna explicación. Y aquellos que quieran vendernos una explicación, sentados en una oficina o desde muy lejos, no las vamos a aceptar. Porque nosotros estuvimos ahí y presenciamos en primera persona hechos que, a la luz de lo que hoy conocemos como nuestra ciencia o nuestra propia razón, no podemos explicar. Y justamente uno de esos hechos tiene razón de este capítulo, ¿no, Rodrigo? Porque soy testigo y reconozco mi escepticismo respecto a una historia que tú me relataste muchas veces, pero que un día me convocaste incluso hasta la Biblioteca Nacional. Exactamente, ¿sí? Ya nos vas a contar de qué se trató esa visita que hicimos a la Biblioteca Nacional.
cuesta creer porque sobre todo ese fenómeno tú lo viste siendo muy niño. Y trata, ¿cierto?, de un fenómeno ufológico que fue incluso reporteado por los medios de comunicación de aquel entonces en el país. Y la verdad es que a mí me pone los pelos de punta cada vez que lo escucho, sobre todo porque ahora sí sé que efectivamente este tema fue de relevancia nacional, no era un invento. Incluso dudé de los créditos de tu papá, que efectivamente tu papá es una persona a quien tengo la suerte de conocer, una persona muy reputada y efectivamente él dio testimonio de que aquello fue cierto. Por favor, Rodrigo, cuéntanos de qué se trata este fenómeno que entiendo fue en la quinta región. Pongamos las cosas en contexto. A mí, que la gente me reconozca hasta el día de hoy, pese a que hace mucho tiempo ya he dejado de hacer notas de ovnis porque el derrotero periodístico me ha llevado por otro camino, la gente me para en la calle y me dice: oiga, usted es el periodista de los ovnis, oye, ¿qué pasa con los ovnis? Oye, ¿sabe qué? Grabé con mi celular una cosa que es media rara. Hasta el día de hoy la gente me reconoce como el periodista de los ovnis. Pero esto no fue un camino fácil. Yo llegué a hacer la práctica a Canal 13 en diciembre de 1994. Y poco a poco comencé a conversar con la gente del archivo. Y les contaba que yo desde niño perseguía el tema de los ovnis, que en Concepción, que es mi tierra natal, tenía un grupo de amigos con el que salíamos a hacer vigilias, a ver si captábamos algo en los cielos. En ese tiempo no había celulares, las cámaras eran unos armatostes VHS, pero nada como hoy, pero salíamos a ver si presenciábamos algo que no tuviera explicación o que fuera un suceso extraño en los cielos. Y cuando llego a Canal 13 me empiezo a ser amigo de la gente de archivo y les pregunto: oiga, el canal tiene archivos de ovnis, ¿podemos revisarlos? Y me encuentro con que habían tres notas de ovni en toda la historia de Canal 13. Una que era una entrevista de Pablo Honorato al Cabo Valdés, que es un fenómeno extraordinario del cual ya vamos a hablar en otros capítulos. La segunda era una nota que se hizo a raíz de que en Sábado Gigante sacan las cámaras al patio del canal para grabar un ovni que por ahí por 1985 se había visto en Santiago y en otros lugares. Y la tercera era un suceso de gente que había visto varias cosas en el cielo desde el centro de Santiago, no recuerdo bien el año, pero eran las tres notas de ovnis que había en Canal 13 y no había más. Entonces yo me acerco a los jefes a decirle: jefe, podríamos hacer notas de ovni, yo creo que este es un tema interesante, que a la gente le puede gustar, yo tengo unos archivos, tengo imágenes, conozco a los ufólogos, me he contactado con ellos, podemos hacer notas interesantes. No, por ningún motivo, esos temas tabú. Claro, nos van a desperfilar, los que creen en ovnis son gente inculta, ¿cómo se te ocurre? Este es un canal serio, la gente se va a reír de nosotros. Y no hubo ni una posibilidad de hacer notas de ovnis. Hasta que en 1996, el 31 de diciembre de 1996, la noche en que la gente se prepara para Año Nuevo, el jefe me dice: tengo 5 minutos que rellenar. ¿Eres capaz de hacer una nota de ovnis hoy y rellenar esos 5 minutos del noticiario? Sí, le dije yo. Agarré mi archivo, agarré el archivo del canal, entrevisté a un par de ufólogos que convoqué y hicimos una nota. 5 minutos, me recuerdo. El 2 de enero me llama el jefe, me dice: Rodrigo, ven, mira, este es el resultado del rating. No nos vio casi nadie ese día, pero tu nota subió, no me acuerdo, 4 o 5 puntos. Increíble, me dice, le fue demasiado bien. Y así, poco a poco, empecé a hacer notas de ovni en Canal 13, y a lo largo de los 7 años y fracción que estuve ahí, debo haber hecho más de 150 notas de ovni, diría yo. ¿Te acuerdas que cuando yo les contaba a ustedes sobre el ovni que yo había visto cuando niño, se reían de mí? Bueno, eso es lo que pasa cuando uno también quiere poner estos temas en la tele. Hace mucho tiempo me pasaba eso, era difícil, la gente se reía, pero no es casualidad que a mí me hayan gustado los ovnis. Yo cuando niño fui de vacaciones a Limache, ahí tenían un campo mis abuelos paternos. Limache es la región de Valparaíso, ¿cierto? Para quienes están fuera ahí de Chile. Al ladito del Olmué, muy cerquita de Viña, a unos kilómetros de Viña. Y era más o menos el 13 de febrero de 1980.
yo era muy niño en ese tiempo, estaba con mis hermanos, mi hermano menor, un tío, una prima, fuimos a la casa de los Escobar. Para los que les gusta el fútbol, los Escobar son los hermanos y la madre, el padre de Enzo Escobar, que en los 80 fue seleccionado nacional, lateral de Cobreloa, del gran Cobreloa de los 80, un jugador de fútbol extraordinario, Enzo Escobar. Bueno, sus hermanos vivían ahí en Limache, él era limachino, y fuimos a la casa de ellos a jugar. Éramos un grupo de unos 10 niños de entre 6 a 12, 13 años, y estábamos jugando en la calle, eso de, calculo yo, cerca de las 9 de la noche, más o menos, cuando el cielo aún está azul y empiezan a aparecer las primeras estrellas. En el crepúsculo. En el crepúsculo del día de verano. Y era día de festival porque la gente adulta estaba dentro de la casa. Esto era en una calle, 18 de septiembre, se llama la calle de Limache. Festival de Viña, te El refieres. Festival de Viña. Entonces los adultos estaban viendo el inicio del festival y los niños estábamos jugando en la calle. Y de repente, como desde la cordillera hacia la costa, aparece una luz blanca, redonda, me acuerdo así, perfectamente redonda, como una luna llena, y de un blanco incandescente, un blanco pero muy puro, con un haz de luz hacia arriba y otro hacia abajo, como cuando uno apunta con las linternas en una noche oscura que se ve el haz de luz de la linterna. Eso mismo, pero hacia arriba y hacia abajo. Y esta luz se acercaba a una velocidad como un avión, un poco más, hacia nosotros. ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¿Es un foco que se veía a lo lejos o definitivamente algo más grande? Era en un primer momento como la mitad de una luna llena, más o menos. Era mucho más grande que las estrellas que estaban ahí, la mitad de una luna llena, pero acercándose hacia nosotros. Entonces, a la medida que se acercaba, esto iba creciendo levemente de tamaño. Todo esto ocurre en completo silencio, no se escuchaba el motor de un avión ni nada por el estilo. Nos empezamos a preguntar los niños, mira, un platillo volador, decíamos en ese tiempo, oye, un platillo volador, qué sé yo. Algunos se asustaron y decían, no, si es un helicóptero, no, pero es una luz muy grande. Y alguien grita, mamá, un platillo volador. Me acuerdo, y sale la gente que estaba en la casa de los Escobar a ver esto, que ya se había acercado bastante, habían pasado, no sé, 30 segundos, 40 segundos, y ya estaba mucho más cerca. Esta luz ya era como una luna llena. Y me acuerdo que las señoras como que pegan un grito, no, éntrense, éntrense. Y algunos corren, unos se entran. Yo con mi hermano y con mi tío quedó ahí y queda alguien más, yo creo que quedamos unos 4. Y esta luz, ya grande, para sobre nosotros y empieza a bajar a una velocidad inconmensurable, porque del tamaño que era de una luna llena, empieza a crecer porque se nos venía encima, y yo calculo que era un estadio nacional luminoso que estaba sobre nosotros. Todo esto en completo silencio. Los perros que estaban en la calle, me acuerdo que arrancaron, los grillos del campo cesaron su trinar, y cuando parecía que esta luz nos iba a aplastar, porque yo me acuerdo que quedé así con mi hermano que estaba como agarrándome, él era más chico que yo, tenía unos 5 años, se abraza a mí, yo quedo así, y de pronto cuando parecía que íbamos a perecer aplastados por esta luz o íbamos a ser envueltos en esta luz, desaparece. Y tú volvías a ver el cielo azul y algunas estrellas. Desapareció cuando... ¿Qué sensaciones tuviste en ese minuto? ¿Frío, calor, miedo? Describe, por favor, este silencio que no se comprendía, ¿no? No, es, yo creo que uno de los momentos de mayor miedo que he sentido en mi vida. Yo recuerdo que estaba semi paralizado, sentía, lo que recuerdo, el corazón latiendo muy fuerte, mi hermano ahí aferrado a mí, mirando hacia arriba. Tanto es así que mi hermano, pequeño él, quedó 3 días sin hablar, no emitía palabras. Él quedó tan choqueado por esto que vimos que quedó en silencio, y uno le conversaba y el niñito no reaccionaba, apenas comía, quedó bastante choqueado. Fue un miedo pero terrible, terrible.
Yo no sé si pensé que nos íbamos a morir o que nos iban a llevar a otro planeta, pero recuerdo que quedamos con tanto miedo que no nos atrevimos a caminar las 2 o 3 cuadras que nos separaban hasta el campo de mis abuelos. Nos tuvieron que ir a dejar adultos a la casa porque no nos atrevíamos a caminar. Yo estaba con las palpitaciones, recuerdo, pero así a mil. Y cuando llego a la casa, mi papá ya está recostado, qué sé yo, le digo, papá, vimos un ovni, y empiezo a hacerle un dibujo eh, de lo que habíamos visto, y mi papá apenas nos pescaba, no sé si no nos creía o estaba cansado, pero yo estaba muy extasiado, y lo que más sorprendía a mi papá es que mi hermano estaba con unos ojos así, pero terriblemente abiertos, con la boca media abierta, así, como que quedó así y no reaccionaba. Rodrigo, tú habitualmente cuando haces notas ufológicas, tú lo primero que haces, tratas de hacer los descartes, ¿no? Descartas de que este fenómeno haya sido un avión a baja altura, que haya sido un foco, una linterna, alguna luz muy potente. ¿Tú haces los descartes de todas estas situaciones en ese episodio? Claro, yo a esa edad, a los 10 años, lo que yo había visto era algo que escapaba a toda razón, a toda lógica, que no podía ser comparada con nada. Y al pasar de los años y con todo lo que me ha tocado ver en los cielos, de los descartes que hacemos, como tú dices, cuando analizamos las imágenes, nada se parece a esto. No era un satélite, no era un avión, era una cosa muchísimo más grande. Era una luz muy potente con haces hacia arriba y hacia abajo, y que a una velocidad increíble, porque en una fracción de 1 segundo o 2 segundos parece que íbamos a morir aplastados, y fue creciendo, pero ¡guau! No se parece a nada de lo que uno pueda ver comúnmente. ¿Te hago un dibujo? No sé si tanto entre tus habilidades el dibujo, pero No. te iba a invitar a lo mismo, a ver si nos puedes hacer una composición de qué fue lo No. que efectivamente Soy tuviste frente. pésimo para el dibujo, pero puedo intentar recrear lo mismo que hace ya muchas décadas le dibujé a mi padre y a mi madre. Aquí tenemos una pizarra. ¿Hay un plumón por ahí? Hay un poco. Mira. Lo primero que vimos fue una luz muy redonda con un haz de luz hacia el cielo y otro más o menos no hacia a la tierra, pero hacia adelante, digamos. Esto era lo que veíamos, que se acercaba a una velocidad como la de un avión comercial o un poco más quizás, y que a medida que se acercaba al punto de observación donde estábamos nosotros acá, los niños jugando, ¿no es cierto? Acá en una calle estábamos los niños jugando. Esto se empieza a acercar, y cuando llega sobre nosotros, esto se detiene, es lo que yo recuerdo. Y en esa detención, como que se cae sobre nosotros, y vemos a muy corta distancia una luz gigantesca que nos iba a aplastar. Y de pronto esta luz se apaga, desaparece, se va, no sé, pero nunca más estuvo. Y tú volvías a ver acá el cielo con las primeras estrellas, nada de esto ya. Y todo esto ocurre en completo silencio. Probablemente, Rodrigo, ahora que lo dibujaste, te quiero preguntar, haces un raconto, ¿qué sensaciones se te ven nuevamente a la cabeza? ¿Te vuelve a poner los pelos de punta esto? No, siento el corazón de verdad latiendo un poco más fuerte, porque recuerdo esos instantes. Y a mí me encantaría, quizás podría ser parte de un capítulo, someterme a una hipnosis y volver a ese momento. ¿Una regresión, dices Una tú? regresión y volver a ese momento, porque han pasado muchos años y esto es lo que yo recuerdo, pero me gustaría saber si a través de esa hipnosis yo puedo ver qué pasó con la gente que estaba a mi lado, con los niños que estaban a mi lado, qué pasó con la gente que corrió, que se metió a la casa. Recordar ese silencio tan profundo, ver si hay algún perro, algo que haya corrido, no sé. Volver a mirar ese momento con otra perspectiva. No sé si eso se puede hacer a través de una hipnosis, porque yo jamás me he sometido a una hipnosis, pero me encantaría regresar a ese momento para revivir esa experiencia y ese temor insuperable
que vivimos. Sería un bonito desafío, creo, ¿no? Porque se puede sacar otra información, ¿ah? Y queremos saber un poquito más de ese suceso. Y como queremos saber un poquito más de eso, Rodrigo, efectivamente yo te acompañé, con mi escepticismo de siempre, te acompañé a la Biblioteca Nacional. Cuenta un poquito esa experiencia que efectivamente da vicios de realidad respecto a lo que estamos conversando, ¿no? Porque cuando nos van a dejar los adultos al campo, yo, como les digo, empiezo a hablar con mi papá, le digo, oye papá, vimos un ovni, qué sé yo, no nos pesca mucho mi papá. Al día siguiente despertamos y yo empiezo a hacer este dibujo a mis abuelos y comentaba yo y mi hermano seguía en silencio. Y como que me empezaron a escuchar, qué sé yo, y también estaba mi prima y mi tío, que uno de ellos, no recuerdo cuál, también estaba muy asustado, muy afectado y daba crédito a esta historia de niños, porque éramos niños, escuchada por adultos. Y al día subsiguiente, porque en esos tiempos los diarios, cuando ocurría algo en la noche, salían al día subsiguiente, las redacciones se cerraban más temprano, se repartían a la región. Y yo recuerdo que mi papá me despierta y me dice, mira, y me abre un diario y me lo muestra así. OVNI visto, gente relata OVNI que se vio desde Antofagasta hasta Temuco, y muchos de ellos dibujaban algo muy parecido a lo que yo le había dibujado a mi padre. Entonces, como que empiezan a tomar este relato en serio, me dicen, a ver, cuéntanos más. Y recuerdo que compramos más diarios y en todos los diarios de la época salía algún testigo que había visto esto. Incluso lo habían visto astrónomos. Y los astrónomos estaban tan sorprendidos porque me acuerdo haber leído un relato de astrónomos que lo habían visto y que ellos decían que era algo inexplicable, que no era un cometa, que no era un planeta, que... Me acuerdo de aquello. Y es así como cuando ustedes me molestaban, yo decía, oye, si están los diarios, vamos a la biblioteca. Y un día, haciendo una apuesta, te convoqué a la biblioteca. Y empezamos a buscar en febrero, porque yo no recordaba bien el día, hasta que nos encontramos con mucho material durante varios días. Se entrevistó a mucha gente y habían testigos de todo el país que decían que habían visto este objeto que había surcado los cielos en esa trayectoria como hacia la costa, y dibujaban todos ellos algo más o menos parecido a lo que yo les relato. Y uno de esos testigos, curiosamente, lo supe mucho tiempo después, no en aquella época, fue el cabo Valdés, quien estaba destinado en la 8ª región. Estaban en una playa ahí cerca de Punta Parra, camino hacia entre Penco y Tomé. Estaban haciendo un ejercicio militar y ven pasar este objeto. Y hay testigos que dicen que el cabo Valdés queda como paralizado. Para que quienes no lo sepan, el cabo Valdés es un militar chileno que en 1977 vivió una experiencia aterradora, de la cual vamos a hablar en el segundo capítulo, porque es un tema extraordinario. Así que ya quedan invitados al segundo capítulo para develar la historia del cabo Valdés. Pero bueno, volvamos al otro. Esto durante varios días estuvo en las primeras páginas de toda la prensa nacional. La televisión no se hizo eco de esto, pero la prensa escrita y sobre todo la prensa de la 5ª región hizo mucho hincapié en este ovni que se había visto, y algunos lo relacionaban con un hecho mesiánico, me recuerdo, como que era una aparición divina, como que traían un mensaje. Pero toda la gente que relata esto vio cruzar este objeto desde la carretera, desde sus puntos de vista, en la playa, en la casa, vieron pasar. Nosotros lo vimos descender sobre nosotros. Por eso es que también estoy con la idea de hacer esa regresión. ¿Por qué todos vieron pasar esto? Pero nosotros lo vimos descender sobre nosotros. Y eso es lo que paralizó a mi hermano durante 3 días. Y hoy cuando le pregunto a mi hermano, ¿te acuerdas del ovni que vimos en Limache? No me acuerdo. Se bloqueó. No tiene recuerdo. Dice, sí, me acuerdo que comentábamos, pero no me acuerdo de lo que vimos. Claro, él era más chico que yo. Pero como que él borró de su mente eso.
Rodrigo, Eso entiendo, también me llama la atención. entiendo que el director Teddy Urrea ya está proyectando algunos de estos recortes de prensa mientras estamos conversando, lo cual, por supuesto, valida tu testimonio. Lo que me llamó la atención, porque tuve la oportunidad no solamente de ver los recortes, sino que leer la información que contenían esos periódicos, es que efectivamente tu relato calza absolutamente con lo que describen respecto al fenómeno visual como tal. Lo que sí me llamó mucho la atención al leer esas informaciones es que ninguna autoridad de la época se refirió a aquello. ¿Por qué? Porque el tema ovni efectivamente era un tema tabú, no abordado, porque efectivamente es irresponsable hablar de algo que no se sabe. Mire, yo creo que las autoridades de ese tiempo no estaban preocupadas de hablar de estos temas, como que no les interesaba. De hecho, no existía el CEFA, por ejemplo, que es una agrupación creada por Aeronáutica Civil, que hoy analiza estos temas. En ese tiempo no existía nada de aquello. Es más, yo recuerdo que alguna vez, conversando con un prestigiado astrónomo de este país, yo le relato esto y él me dice, no, pero si eso fue explicado, lo que pasa es que después nadie tomó en cuenta las autoridades cuando le encontramos una explicación a todo eso. Y él reconoce que colegas de él, astrónomos, vieron esto y estaban muy extasiados por lo que habían visto, porque tampoco le encontraron una explicación. Pero la explicación que le encuentra la ciencia, los astrónomos y algunas de nuestras autoridades a lo que se vio es realmente absurda. Es una, perdón la expresión, una estupidez de explicación. ¿Qué dicen que fue lo que se vio desde Antofagasta hasta Temuco en un breve lapso de tiempo? Según ellos era un cohete ruso que lanzaron al espacio y que se fue desprendiendo en etapas, soltando estas cápsulas que se van desprendiendo, y eso es lo que se vio en los cielos de Chile, y por eso se vio en el norte, en el centro y en el sur del país, porque fueron 3 etapas distintas. Lo que vimos era una luz redonda, no un cohete, algo muy chiquito en el espacio, era una luz redonda, como una luna llena, y que en algún momento desciende sobre nosotros hasta convertirse en un estadio nacional de luz, porque yo no vi una nave, no vi ventana, no vi nada, siempre vi luz que no tiene nada que ver con eso. A ti te ha tocado reportear, Sí, claro. Estuviste en Cabo Cañaveral y viste Sí. cuando se van desprendiendo. Efectivamente. Uno ve un punto en el cielo, no ve una luz, no ve estos haces de luces. O sea, la explicación de nuestra ciencia a lo que miles de chilenos vimos, porque yo sé que cuando gente que hoy haya presenciado esto nos esté escuchando, va a querer contactarse con nosotros para decirnos, hey, yo también vi eso, y no se parece nada a una lucecita de un cohete desprendiendo fragmentos. O sea, la explicación es bastante inverosímil, porque además hay miles de testigos a lo largo de una franja territorial de más de 2.000 kilómetros, ¿será? Efectivamente. Bueno, yo tuve la suerte de haber estado en Cabo Cañaveral y efectivamente el desprendimiento de los cohetes, uno lo ve, ¿cierto?, en metros a la redonda, a lo más a kilómetros a la redonda, pero no, digamos, con esta luminosidad que tú describes, ¿cierto?, y proyectado en un espacio tan amplio como puede ser la distancia que hay entre Temuco y Antofagasta, que deben ser algo así como cerca de 3.000 kilómetros. Definitivamente creo que tu testimonio, Rodrigo, aborda muy bien lo que es el nombre de este espacio, lo inexplicable, ¿cierto? Porque no logra tener una explicación racional, algo que se vio en un área tan extensa y por tanta gente distinta, ¿no? No, sin duda, sin duda. Bueno, y ese hecho marca mi vida. De ahí para adelante yo quedo con un vínculo con el tema OVNI. Yo recuerdo que los primeros libros que leí de niño tenían que ver con el Triángulo de la Bermuda, con abducciones, y fue creciendo en mí y alimentándose en mí este espíritu por investigar estos sucesos inexplicables que de cuando en vez surcan nuestros cielos. Y a lo largo de, como les digo, de mi carrera periodística, he realizado, yo creo, unas 400, 500 notas tal vez de ovnis. Muchas de ellas encontraron una explicación. Yo creo que la gran mayoría encontró una explicación a fenómenos lumínicos en la atmósfera, satélites, planetas, y
hay una pequeña fracción, diría yo, 5% será, de hechos que investigamos o videos que nos llegaron que no tienen ninguna explicación razonable. Muchos de esos videos, incluso a través del CFA, que los analizó, o a través del propio canal que los enviaba a Estados Unidos para periciarlos, no encontraron explicación. Luces que aparecían en los cielos, esferas que se veían, que desprendían luces, que quedaron registradas en video, no tenían ninguna explicación. Y eso debe ser un 4 o un 5% de todos los casos que me tocó analizar. Algunos de ellos los grabamos con nuestras cámaras profesionales. Hay un par de hechos que me tocó hacer que también serán parte de los capítulos de lo inexplicable, que hasta el día de hoy no encuentran una explicación certera, porque hay mucho debate en torno a lo que uno graba. Uno dice, no, esto es aquí, esto es acá, esto es acá, pero es tan fácil hacer los análisis sentados en una oficina, viendo la imagen. Hay que estar ahí para darse cuenta que la noche apaga sus silencios cuando aparecen estos objetos, que los animales sienten algo distinto y quedan también inmovilizados, que la gente también siente que lo que está viendo ahí no es algo muy fácil de explicar y las pulsaciones aumentan, la gente que está ahí empieza como a entender que está viendo algo que no es normal y que es algo excepcional, porque tampoco creo en esos que se paran en una esquina y ven ovnis a cada rato y ven 100 ovnis al mes y tienen 500.000 videos grabados por ovnis. Yo creo que eso es falso. Creo que ver un fenómeno de este tipo es algo absolutamente, diría, excepcional, que ocurre una vez en la vida, 2, 3, que yo persiguiendo esto he tenido la suerte de toparme con, además de lo vivido cuando niño, con 3 casos que me cuesta encontrarle una explicación, pese a que he pasado muchas noches de mi vida y muchos días de mi vida grabando el cielo con personal de prensa. Es muy raro ver algo que uno pueda decir, esto no es de este mundo, esto tiene que ser algo de otra dimensión, de otro mundo, de otro planeta, porque en nuestra tierra, en nuestro diario vivir, en nuestra ciencia, en nuestra física, en nuestra química, lo que acabo de ver no tiene una explicación racional. Eso, como te digo, 3 o 4 veces me ha tocado. Buena parte de esos videos y contenidos que tú relatas, ¿cierto? Lo vas a estar, ¿cierto?, proyectando a través de este espacio, ¿cierto? Yo Así es. te decía que te felicito por lo que estás instalando, ¿cierto? Porque un espacio como este creo que es muy necesario para efectos de discutir. Todos queremos, ¿cierto?, saber el porqué de las cosas, y cuando nos presentan a veces una nota en televisión, uno quiere saber más, qué hay más allá, y entiendo que este espacio se presta para eso. Entonces, me alegro mucho de esta nueva iniciativa de tu parte. Necesaria, como te decía, así que gracias por invitarme a este primer capítulo y muy expectante de las próximas exhibiciones que van a dar. Así es, vamos a estar hablando no solo de ovnis, como le dije, vamos a estar hablando de otros sucesos que me ha tocado vivenciar a través de la experiencia periodística: casas embrujadas, piroquinesis, fantasmas, posesiones demoníacas, cementerios. Me recuerdo una nota muy increíble que hicimos en el cementerio de Tiltil. No era de Tiltil, de Curacaví. De Curacaví, sí. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en Lo Inexplicable, así que quedan todos ustedes invitados. Si te gustó este capítulo, danos tu like, suscríbete, síguenos, comenta, comparte y atento a todas las plataformas digitales, porque ahí estaremos con Lo Inexplicable. Si quieres comunicarte con nosotros, si quieres compartir una vivencia inexplicable, si quieres enviarnos un video, tenemos un WhatsApp. Es el 569-4623-5643. Lo repito, 569-4623-5643. Escríbenos, danos un like, apóyanos para seguir creciendo.